Aquí está con nosotros. Buenos días, iba a decir buenas noches, buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Todo bien, ya parece que la tecnología la tenemos puesta a punto. Perfecto. Javier, director de la Fundación Más 34, y la gente se preguntará qué es la Fundación Más 34 y a qué se dedica. Explícanos, por favor. Más 34, que para que no lo sepas el código de España, es la asistencia a cualquier compatriota en situación de desamparo y necesidad fuera de nuestro país, ¿de acuerdo? Muy conocidos por el tema de los privados de libertad, pero no solo damos cobertura a los españoles presos, sino a cualquier español que esté jodido. Y hay bastantes, por desgracia, en todas situaciones. Entonces, bueno, nuestra labor es, en el tema de los privados de libertad, la asistencia, evitar que fallezcan y para que, como paso último, vengan a cumplir condena a España. Ya no han dejado de cometer un delito, tienen una sentencia y nosotros lo que queremos es darles aquí, sobre todo porque cumplir en extranjero es una doble condena, es una condena para ellos y es una condena para los familiares. Entonces, bueno, en el momento que Policía Nacional les traslada e ingresan en Soto del Real, nuestro trabajo ha terminado. Tengo entendido que viajas por todo el mundo, visitando prisiones de todo el mundo, visitando a presos españoles por todo el mundo. ¿Cuál es el delito más común que tú te encuentras para que estén presos en esas prisiones extranjeras? Mulas son la gran mayoría, cerca del 57%, son tráfico de drogas en pequeña escala. Al final son gente necesitada. Te pondré un dato que posterior a la crisis del 2008 llegó a haber 2.600 presos españoles, de los cuales casi 2.000 eran mulas. Entonces, gente con necesidades, gente con órdenes de embargo, gente con paro en larga duración, padres de familia. Entonces, la única manera de intentar conseguir un dinero rápido era, pues eso, persinarse, cogerse un avión, en la maleta que te metían 3-4 kilos de cocaína e intentar pasarlo. ¿Qué tan fácil es el traer un preso para España después de que esté cometiendo un delito en otro país? Bueno, depende mucho también de los periodos que están en situación de preventiva, o sea, pendiente de juicio. Porque la justicia en muchos países es muy lenta. Y hasta que no se tiene una sentencia y la sentencia no está ratificada, no se puede empezar la tramitación a través de los consulados, el Ministerio de Justicia aquí en España, de la documentación para enviarla al país de origen, que lo acepte y luego Policía Nacional va por ellos. Para que te das una idea, no menos de 2 años en un país de Hispanoamérica es lo habitual. Claro, 2 años en una cárcel de Lima se hacen largas, ¿eh? Luego nos vas a explicar un poquito en qué consisten esas cárceles latinoamericanas, porque todo el mundo tiene una imagen de lo que hemos visto a lo mejor en televisión o de lo que hemos podido ver en prensa, reportajes, pero tú te conoces la realidad de esas prisiones. Luego vamos a adentrarnos en ellos. A mí me interesa una cosa. ¿Lo que vosotros hacéis es totalmente altruista o os contrata algo? Sí. No, nosotros es totalmente... nosotros no cobramos absolutamente nada. Nuestra financiación viene por 2 frentes, una por las donaciones y otra por las comunidades autónomas. Tenemos 8 comunidades autónomas porque hay que reiterar que las comunidades autónomas tienen potestad para asistir a sus ciudadanos fuera de nuestras fronteras, en esa asistencia humanitaria, ¿vale? Pues igual que, por ejemplo, hay una ley de cooperación al desarrollo que permite que España invierta en países del tercer mundo, una inversión para que esos países mejoren, también hay capacidad para poder asistir a los españoles, no solo el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino las comunidades autónomas. Pues Madrid, Castilla y León, Canarias, Baleares, Valencia, Andalucía, bueno, pues son un poco nuestros partners, los que trabajan con nosotros y los que permiten el poder enviar a un médico para que un español no muera. Cuando hablas de ayudar a los presos, vosotros marquéis una línea roja. Hay algunos presos que no ayudáis, ¿no? Sí, los delitos de sangre, delitos sexuales o delitos de terrorismo no se les da cobertura. Ojo, cobertura a ellos. A los familiares, de luego, los familiares también son otras víctimas. O sea, nadie tiene hijos ni educa para que sus hijos ni sean violadores, ni sean asesinos, ni sean terroristas. Pues al final la familia también sufre. Evidentemente sufre la víctima la que más, pero también la del culpable, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos como garante o como fuerza que somos la entidad española con más voluntarios españoles fuera de aquí. O sea, tenemos casi 450 compatriotas de todo tipo y condición en los 5 continentes que al final son voluntarios de Más 34 para asistir, bueno, pues a alguien que está lejos de aquí, pero cerca de ellos. Pues bueno, mira, hablaba la semana pasada con voluntarios nuestros que están en Australia, bueno, para que se visitar a un, en este caso, un andaluz que está preso en Sydney,
Bueno, claro, las cárceles de Sydney entenderás que no son las de Tailandia ni son las de Perú, ¿vale? Pero la lejanía hace que el que puedan ir a visitar a otros españoles y hablar con él y tenerle cerca es esa ayuda moral que todos necesitan. ¿Qué pasa? Si tuviéramos que decirles a estos voluntarios que, bueno, que tienes que acercarte a una cárcel a visitar, se me está ocurriendo un Ecuador que está por un delito de delito sexual contra menores, pues evidentemente, por mucha españolidad que tengamos y mucho acercamiento a los nuestros fuera de nuestras fronteras, cuando la tipología de delito hace que la gente no quiera colaborar y es entendible. Entonces, esos 3 delitos a ellos no se les da cobertura, pero eso a sus familias, ¿eh? A sus familias todo lo que se nos piden respecto a cómo asistirles, cómo explicarles cómo poder llegar, para que ellos tengan ese contacto, si se les da, porque entendemos que también son unas víctimas. Por ejemplo, que la audiencia sepa, a Artur Segarra, para poner un caso, no le habéis dado cobertura. No. Habéis visitado la prisión donde él está, pero no habéis dado cobertura, por ejemplo. Correcto, ¿por qué? Porque había otro ciudadano español en aquel centro penitenciario por otro tipo de delito, un delito de drogas. Uh-huh. Cuando habláis de Más 34, la Fundación Más 34, ¿cuántas personas sois ahora mismo colaborando? En plantilla somos 9 personas con más de 450 voluntarios por todo el mundo. Y tú, por ejemplo, te dedicas a viajar y a visitar. Sí, yo soy profesionalmente, trabajo para la Fundación, sí. Uh-huh. Cuando tú visitas a un preso, ¿cómo es tu día a día? O sea, quiero decir, tú vas, entras en prisión, lo visitas, tienes una charla con él. Claro, lo primero es, vamos a ver, hay 2 tipos. El primero, el que es el primario, o sea, cuando el sábado nos han comunicado la detención de un ciudadano español en Panamérica. Todavía no te puedo decir tal cual porque la familia no ha sido comunicada de la detención. En cuanto la familia lo comunica y la familia se pone en contacto, ya podemos tener, lo sabemos porque evidentemente hay otros internos españoles que nos lo han comunicado que ingresa uno español, ¿vale? Cuando vayamos allí, pues nos reuniremos en este caso con los 10 españoles que están en esta cárcel y con el nuevo. Primero el nuevo los tiene que firmar por Ley Orgánica de Protección de Datos, todos sus datos, porque esto es evidentemente es confidencial y la asistencia nuestra es totalmente gratuita. Entonces lo que hacemos es en qué módulo está, qué situación tiene. Lo primero en este caso es el derecho a piso. Sabemos que tiene que abonar un derecho que tenemos que pagar para que tenga un colchón y pueda dormir dentro de una celda, aunque la celda esté masificada, si no tendría que dormir en las escaleras o en el patio, y el sitio donde es un sitio muy frío, ¿vale? Entonces, bueno, le damos eso, le llevamos un kit de ropa, porque, te repito, un sitio muy frío, pues una ropa térmica, le llevamos muda, un kit higiénico que damos a todos, compuesto, pues lo más importante para evitar el tema de salubridad que te decía. Uno de los grandes problemas que hay en el hacinamiento, el agua no es precisamente mineral, y entonces la tuberculosis es una de las grandes enfermedades que tenemos que paliar. La tuberculosis se lucha con limpieza. Entonces les damos unos kits higiénicos y kit de limpieza para que dentro de lo que cabe se puedan mantener. También intentamos unas pequeñas potabilizadoras para que el agua, intenten no consumir el agua sobre en aguas muy fecales y aguas muy infectas, el agua de este tipo de centros penitenciarios. Y a partir de ahí, como esta persona ha sido detenida por drogas, lo tiene en el aeropuerto y sabemos perfectamente, por la cantidad que ha sido detenido, cuál es el criterio y cuál va a ser la condena, le explicamos, bueno, pues qué es lo que tiene que decir en el juicio, porque no tiene dinero para un abogado privado, tendrá que depender de un abogado de oficio. El abogado de oficio, lo habitual es que se le van a presentar en la puerta antes de entrar al juzgado, o sea, es un puro trámite, pasan el primer abogado que aparece por la puerta le sientan ahí para que esté presente, pero el abogado no tiene ni idea de la causa, entonces le explica muy fácil lo que tiene que decir al juez, el perdón que tiene que pedir para que la sentencia sea la más laxa posible, que va a ser en este caso, ya te digo, 6 años y 8 meses, porque todos los españoles que han pasado ante 10 años con ese tipo de pesaje, en este caso con cocaína, desde 6 años y 8 meses, y que, digamos, ya directamente acepte la sentencia, tiene una opción de recurso, pero que no la recurra es una tontería porque alargaría el proceso, y una vez que la sentencia está ratificada, ahí ya empieza ese proceso para poder solicitar el traslado a España. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se le va poniendo en circunstancia. Siempre decimos que lo mejor que puede hacer es que sea un fantasma. Fantasma es que nadie sepa en la cárcel que existes, que no des guerra, que no molestes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eres el extranjero, eres tú. Y en este caso eres de habla hispana. O sea, eres el más fácil de ser extorsionado, el más fácil de ser pegado. Entonces, bueno, intentar, como digo yo, no molestar, ¿vale? Intentar, si te dicen que haces tú, hazlo y ya está.
Hay muchas preguntas que me quedan en el aire, me lo voy apuntando porque son importantes e interesantes lo que te voy a ir preguntando. La primera, esto que me estás contando, o sea, al final es el primer contacto que tú tienes con el preso, o sea, lo ayudáis, le dais el kit, le aconsejáis, le asesoráis con el tema del abogado, pero a partir de ahí hacéis visitas regulares a prisión. Sí, en este caso del país, ya te digo que es en toda Latinoamérica es cada 3 meses. Aparte, si él tuviera algún tipo de enfermedad, tenemos un equipo médico. ¿De acuerdo? No es lo mismo la visita de los voluntarios que la visita médica, ¿eh? Sí, porque otra de las cosas fundamentales es que ahí no hay una asistencia medicalizada. Bueno, por eso, bueno, si fallece para ellos un preso en este tipo de países, pues fallece uno más. O sea, total, lo que sobran es gente. Para nosotros no, evidentemente. Entonces nosotros lo que hacemos es, dependiendo de esas circunstancias médicas que pueda tener, tenemos nuestro equipo médico que es el que viaja in situ, el que se encarga de la medicación, el que habla con él, en este caso se le llama el tópico, que es el médico que firma, que es el que tiene que autorizar para que la medicación llegue y se le medicaría. Y en casos muy graves que hemos tenido de hospitalización, con permiso evidentemente de las autoridades pertinentes, nuestro último y primer valor es que no fallezca ningún español en una cárcel en extranjero. Porque lo primero para cumplir una condena es que no mueran. Si mueren, ya se acabó. Y por desgracia han muerto, se nos han muerto muchos, claro. Has hablado de que se tiene que hacer pasar como un fantasma. Claro, das a entender que esas cárceles son muy peligrosas, porque si tienes que pasar como un fantasma son peligrosas. Cualquier cárcel es peligrosa. En España también, la sociedad al final, el que está en una cárcel normalmente suele ser la parte más difícil de una sociedad. En cada país a la escala de la violencia que tiene ese país, obviamente. ¿Te sueles encontrar con casos, no solamente ya de españoles, sino con casos de otros reos que hayan habido agresiones muy violentas, incluso llegando a la muerte en este tipo de prisiones? Sí, claro, pero son todas las cárceles. Al final, hay una norma que es lo que se habla en Cana, queda en Cana. Pero entenderás que nosotros en 10 años, con más de casi 4.000 españoles asistidos, pues hemos encontrado también de todo, ¿eh? O sea, que vamos a ver, que nuestros angelitos de la guarda no son todos. Hay muy buena gente, mucha gente que es primaria, que por el delito sola es la única manera que han tenido de encontrar, salvaguardar esos problemas económicos que tenía, ¿vale? Pero también con perdón, mucho hijo de puta. Hemos tenido mucho hijo de puta. Y claro, decirle, mira, por ese camino vas mal, porque tú serías el rey en tu barrio, pero aquí no dejas de ser más que un ratón. Como quieras ir de rey, aquí vas a tener un problema. Y algunos, por desgracia, lo han tenido, claro. ¿Cuántos presos hay ahora en estos momentos españoles en prisiones extranjeras? 968. ¿Es una cantidad elevada? ¿Es normal para...? No, hemos bajado, lo vais a entender, bajó bastante por el tema de la pandemia. En el momento que hubo pandemia, dejó de haber, como te he contado, la gran mayoría son mulas, dejó de haber ese paro mundial de viajes, de traslado. Tampoco pudo haber mulas, pero sí que las ejecuciones de condenas, o sea, traíamos más que entraban. Entonces, eso hizo bajar. Ha vuelto a elevarse un poco ahora. Tampoco llegaremos a los 2.800 de aquella crisis del 2008, porque aquello era exagerado. O sea, las redes de narcotráfico se encontraban que tenían más gente queriendo ejercer de mulas que capacidad de contratación, ¿vale? Pero bueno, por desgracia se va a elevar. 968 presos en estos momentos en prisiones extranjeras. Dato la semana pasada, porque te repito que esto es una bolsa, esto es de los que entran y salen, claro. Pero vamos, tío. ¿En qué prisiones, en qué país ahora mismo hay más presos españoles? Marruecos. Marruecos, sí. Marruecos y bueno, Marruecos tiene una causa bastante especial, y es que por la cercanía hay, no sé, para poder ir a Colombia, a Perú, a Bolivia, tienes que determinar de una red. Estamos así, quito esto porque si no, no van a dar. Sí. No van a dar. Dependes de una red al final, de una banda organizada que es la que te lleve. Pero Marruecos sigue siendo bajar al moro. Mucha gente sabe decir que baja por su cuenta, que intenta comprar hachís, intentar traerlo a España para comercializarlo y ganar un dinero. Claro, si te sale mal, pues acabas en una cárcel marroquí. Entonces, Marruecos ha vuelto a ser, donde antes era Latinoamérica,
ha vuelto a ser otra vez ahora a Marruecos por eso que te he dicho de que durante pandemia se pararon los vuelos y salieron más que entraron. Yo había leído, no sé ahora mismo dónde, que también uno de los países donde más presos españoles había era en Francia. ¿Esto es así? Sí, eso también, pero en Francia hay una casuística, ¿no? La cercanía, ¿vale? Y también hay mucho lanzadera. Lanzaderas que son gente de este mundo que estaba contando el hachís, normalmente desde Andalucía, bueno, que se les paga un dinero porque metan pues, 100, 250 kilos de hachís y se han transportado pues a Ámsterdam, a Alemania, a donde sea. Y entonces son detenidos en los pasos fronterizos, o sea, dentro del territorio francés por la gendarmería, ¿vale? Eso son la gran mayoría. Entonces, evidentemente, son detenidos ahí. El problema es que dentro de la Unión Europea el acuerdo marco es mucho más fácil la tramitación para traerlo a España. No es lo mismo que estar fuera de la Unión Europea. En la Unión Europea hay, digamos, una libre disposición de presos entre países que permite que la tramitación sea mucho más rápida. ¿Cuánto tardáis más o menos en una extradición a España de un preso? Desde la Unión Europea, desde que es sentenciado en 4 meses, se puede estar cumpliendo condena aquí. ¿Y si fuera de la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea, lo que te contaba, en Latinoamérica normalmente son 2 años, ¿vale? Y Asia más tiempo. ¿Por qué? Porque cada país luego ya hay unos convenios bilaterales. Por ejemplo, ahora se firmó hace poco con Qatar el convenio, porque no había convenio con Qatar. Entonces, claro, cuando no hay un convenio con un país, ahí tenemos todavía un malagueño que lleva 8 años. 8 años cumpliendo condena porque no hay un convenio. Si no hay convenio no puede ser trasladado. Se ha firmado ahora, recientemente se ha aprobado por fin en el Consejo de Ministros y ahora falta que las autoridades cataríes lo acepten y ya está. Hablas de mulas, narcotráfico, que es el principal, digamos, eje en el cual son condenados. ¿Qué más? ¿En qué delitos más? No, luego a partir de ahí, dentro de la Unión Europea, como te contaba, por esa población española que tenemos, hay de todo tipo, o sea, desde estafa, robo. Bueno, y un poco la delincuencia más común. Y luego, por desgracia, pues también, evidentemente, hay también delitos de sangre. O sea, delitos, no solamente hablabas de Daniel Sancho, Tailandia, como tú bien sabes, hay otros 2 españoles también digamos, aplicar el mismo delito. Hay también en Estados Unidos, hay en Argentina, hay en menor porcentaje, evidentemente, y también por delitos sexuales. Pero vamos, nuevamente, entre robo y narcotráfico, como te he dicho, son los dos grandes valedores. Vámonos a Tailandia, que estás comentando ahora, has dicho el nombre de Daniel Sancho y otros 2 españoles que están allí cumpliendo condena. Entre uno de ellos es Alcañiz y el otro es Artur Segarra. Estos, cuando tú visitas un país como Tailandia, después de que haya habido casos de españoles que hayan cometido el mismo tipo de crimen en Tailandia, ¿qué imagen tiene el tailandés, las autoridades tailandesas del español? ¿Nos ven como una persona complicada, una persona perturbada, psicópata? No. Que Tailandia es un país que vive del turismo. Es un país meramente receptor de turismo y con una gente con un talante muy positivo. O sea, dentro de la mentalidad tailandesa es un país el país de la eterna sonrisa, ¿no? Tailandés, ¿no? Aparte que, claro, nosotros el tema de Daniel Sancho es muy mediático, muy puntero, pero también hay Australia, por cercanía, es el gran país receptor de turismo, ¿de acuerdo? Y Tailandia tiene también un problema que, ¿cómo explicar para que la gente se pueda hacer una idea? Cuando tú hablamos de Palma de Mallorca y piensas en Magalú, lo que estás pensando es en turismo de borrachera, fiesta británico, ¿no? Cierto. Aunque evidentemente, como desde los españoles que sabemos que las islas no es solamente eso. Bueno, Tailandia es un sitio también de fiesta barato, ¿vale? Sobre todo para la gente de aquella parte del mundo. Entonces hay muchísimo australiano, muchísimo británico, que procura también que ese gran turismo, también de desenfreno, se produzca muchas detenciones. La población carcelaria nuestra, comparada con otros países, es insignificante. No somos el único país que tiene delitos de sangre. Es verdad que porcentualmente es el que más, pero claro, son 6 a día de hoy. Y 3 tenemos por sangre y 3 no. Entonces, claro, el 50% parece que no. El 50% de españoles están detenidos por delitos de sangre. Coño, es muchísimo. Sí, claro, también hay norteamericanos, hay ingleses, hay australianos, también por delito de sangre y por muchos más delitos. Cuando hablamos de las prisiones tailandesas, muchas veces nos viene a la imagen lo que nos han vendido. Cárceles muy peligrosas, masificadas, condiciones infrahumanas. ¿Qué hay de cierto en lo que... Pero fíjate, en eso va esa mentalidad
entre comillas, ¿vale? Peliculera, sobre todo anglosajona. Como te contaba antes, hay una gran población anglosajona, sobre todo británica y australiana, que veranea en Tailandia. Tailandia es un país súper seguro, súper amigable, pero claro, cuando... a ver, yo ponía el ejemplo el otro día en la charla. Y nosotros nos dicen en España que es un porcentaje de gente muerto por saltar desde un balcón. Esto es lo que lo estoy pensando en Escandinavia, y los españoles se tiran. Y no, mira, se llama balconing y no lo hacen los ciudadanos españoles. Claro, coño, sí, es en España donde se están tirando, pero no precisamente somos nosotros que vamos a Mallorca a mamarnos y tirarnos desde un cuarto. Cierto. ¿Entiendes? Entonces el tailandés no lo hace. Entonces, cuando tú piensas en Tailandia como un receptor de delincuencia, es un receptor por un tipo de turismo de desenfreno. Y el desenfreno, por desgracia, lleva eso y también lleva a que haya mayor venta de drogas, haya consumo de drogas, porque hay un público que demanda eso. Ese es el motivo, ni más no por la población tailandesa. Pero las leyes de Tailandia también son muy de castigar. Quiero decirte, si a ti te pillan con droga, sabes que vas a estar años en prisión. Correcto, sí, son bastante duras. Y por un hurto menor, estoy españoles cumpliendo 1 año de condena, por un hurto de un móvil o de una moto. Vamos, una Vespino. Bueno, pues ¿por qué? Porque la circunstancia en aquel momento pues estaba perjudicado, por decirlo así, pero cometió un robo. Y es verdad que el Código Penal... Fíjate, otra cosa que tendrán que digamos, que dar un cambio, y que sé que lo están haciendo, porque lo estuvimos hablando allí en Bangkok, es el tema del consumo de cannabis o hachís, ¿no? A día de hoy ya se está abriendo el mundo y es uno de los delitos en los cuales ellos no entienden de droga dura o droga blanda. O sea, tú te pillan con 15 kilos de hachís y es lo mismo que te pillan con 15 kilos de cocaína. Las condenas son las mismas, son por banda organizada y por narcotráfico. No te libras de 15 a 20 años de ninguna de las maneras. Hay que recordar a tus seguidores que Nueva York, que no es precisamente un país del tercer mundo, ha legalizado el consumo del cannabis este año, ¿vale? Lo cual que ha permitido, bueno, pues que hay que sacar gente de las cárceles que estaban cumpliendo condena porque era un delito contra la salud pública. En el momento que el Estado determina que eso no es un delito contra la salud pública, yo no puedo estar en la cárcel. Bien, Tailandia, efectivamente, las leyes eran muy duras y esa dureza es la que hace también que la población carcelaria esté disparada. Claro, si por cualquier cosa entras para adentro, pues la población, si das un positivo por alcoholemia, vas para adentro, porque fíjate en España, si por un control de alcoholemia de doble entradas, yo qué sé, a Soto del Real, pues entonces Soto del Real en vez de 1.500 tendría 5.000, por hacerte un ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, las condenas son muy altas. También es verdad que, como bien decías tú antes, que el tailandés no suele cometer ningún tipo de crimen por eso mismo, porque las penas son muy duras, ¿no? Me imagino. Correcto, sí. No, además es que este tipo de códigos penales asiáticos, no solo Tailandia, sino muchos países de allí, de Asia, están pensadas para que genere ese respeto al ciudadano, ¿vale? Porque es la mejor manera, porque, como te contaba, también es un tema presupuestario, ¿no? Tienes también menor capacidad de policía, menor índice de agentes por cada 1.000 habitantes. Entonces, lo que tienes que hacer es que la reglamentación sea muy dura para que en la conciencia, digamos, social, tengan menos posibilidades de cometer delitos. Esas cárceles, como te comentaba antes, esas prisiones que hay en Tailandia, ¿son tal y como nos han explicado, como hemos visto en documentales, lo que decíamos? Vamos a ver, vamos a ver, al final hay un problema, se llama hacinamiento, ¿ok? Entonces, vale, el hacinamiento, la temperatura, el calor para el extranjero supone unas condiciones muy duras. Yo tengo que compartir una celda con 50 personas y hace, para quien los esté viendo, hace 30 grados y un 85% de humedad, y te toca dormir como si fuera un Tetris, porque se colocan, yo lo he visto, y se pintan con una tiza en el suelo, en la posición de cada uno. Coño, claro, lo ves así y dices, joder, es que eso no es ni humano. Bueno, para empezar, en Tailandia dormir en el suelo o en el camastro, porque le ponen como una esterilla, es normal, claro, para ti, para mí no, pero para ellos sí. Las temperaturas para ti, para mí no son normales, para ellos sí. El comer arroz todos los días es algo típico, digamos, más usual para ellos que para nosotros. Efectivamente, la comida es uno de los grandes factores. Y ese hacinamiento hace una dureza, pero no hace una dureza por el tipo de preso. En la gran mayoría de cárceles, salvo la que luego hablaremos si quieres un poco de Bangkok, ¿vale? Uh-huh. Pero en la que está, por ejemplo, él, que es un poco donde vais, bueno, pues es un totus revolutum. Al final, yo siempre cuento a los medios el mismo ejemplo. Él está en una isla y, por viendo el ejemplo de España, es un archipiélago como puede ser las Baleares y está en una cárcel
provincial dentro de las Baleares. En esa cárcel hay de todo. Hay el que no paga la pensión a la mujer, el que ha robado el móvil, el que estaba mamado, los 3 turistas que hicieron un gamberro, delitos de sangre. O sea, hay un totus revolutum de toda la gente que va adentro. Pero eso no hace que esa población carcelaria sea especialmente peligrosa. Las condiciones, claro, sí, calor, humedad, el hacinamiento, etcétera, etcétera. Pero no la dureza carcelaria. Eso es un poco lo que voy. Entonces, esa mística de las cárceles tailandesas viene sobre todo, como te contaba, un poco por los anglosajones, porque es ahí donde cometían en un extranjero. Claro, los anglosajones, un británico no va a Colombia. Si fuera la modelo, quitaban toda la literatura. ¿Por qué? Porque, bueno, si estamos hablando la Champions League penitenciaria, ¿entiendes? No, eso es otro tipo de nivel. Sí, sí. Claro, cuando hablamos del Gran Tigre, yo siempre digo, bueno, el Gran Tigre, si hablo con una cárcel colombiana, sería el pequeño gatito. Ahora que has tocado el Gran Tigre, porque antes me estabas corrigiendo cuando no estábamos en directo, me estabas diciendo que la Hilton no es la Gran Tigre, son 2 prisiones diferentes. Hay 2 cárceles diferentes. Bueno, hay casi 12 cárceles, evidentemente, en todo Bangkok, pero hay 2, que es Lar Yao, ¿de acuerdo? Que es Phnom Penh, que es un gran complejo penitenciario, que está también el de mujeres. Ese es el famoso Hilton. Recuerdo que hubo un libro de Sandra Gregory, que es una británica que cumplió condena ahí, que dice: yo estuve vacaciones en el Hilton Bangkok, que es esa población de todas las nacionalidades, que en el 90% era por tema de drogas, bien por consumo, bien por tráfico, eran detenidos y enviados para allá. Entonces, en la mentalidad tailandesa, pues claro, se reía mucho de que tú vas al Hilton porque hay de todo, eso es un hotel, ¿no? Pero el Gran Tigre es Bangwan, que está relativamente cerca, es una cárcel más pequeña y esa es donde cumplen condena todos los delitos mayores de todo el país, son trasladados para allá, ¿vale? Delitos de sangre, delitos de bandas organizadas a nivel de condenas muy altas. Y es ahí un poco la cárcel más dura, pero sobre todo por esa dureza que te decía, es porque el que duerme a tu lado no precisamente han detenido por una alcoholemia, ¿eh? Sí, por delitos de sangre. Claro, son delitos mayores. ¿Daniel Sancho tiene posibilidades de ir a esa prisión o tiene posibilidades de quedarse en Samui? ¿Tiene posibilidades de ir a esa prisión? Sí. Lo que pasa es que te contaba antes también que la del Hilton, las autoridades tailandesas, no las españolas, pero sí hacia Australia o Reino Unido, como te comentaba antes, porque hay mayor población, les suelen dejar allí para evitar que los consulados tengan que estar desplazándose de cárcel en cárcel, ¿vale? Entonces, bueno, pasa que él, en este caso, si fuera condenado y la condena fuera la máxima y se le trasladara a Bangkok, lo normal es que cumpliera en Phnom Penh, ¿vale? En el Gran Tigre que decís. Bueno, mira, una de las cosas buenas que tenemos, y yo siempre lo digo, es el sistema diplomático nuestro. España en eso sí que no tiene que aprender de nadie. Es más, yo digo que grandes potencias tendrían que aprender de nosotros. Nosotros ahí ahora mismo tenemos a Iñaki de Vitórica, que es el cónsul general, se va a volver, y Felipe de la Morena como embajador. Yo he estado reunido con ellos, que en ese sentido no solo hablamos de Daniel Sancho, ellos saben perfectamente, todos los ciudadanos españoles cumpliendo condena, cómo esta situación, las visitas que le hacen están pendientes, ¿me entiendes? O sea, hay embajadas y consulados que se les comunica por parte de esa autoridad de la detención, pero bueno, pues tal día hace 5 años. Y en nuestro caso no. O sea, en eso sí que de siempre la Dirección General de Asuntos Consulares en Madrid coordina con todas las embajadas, con todos los consulados, esa asistencia a nuestros compatriotas. Y no solo es una asistencia letal, sino el saber cómo está y cómo hablar con esas autoridades locales. Bueno, lo que te contaba, ¿no? El poder, no que no cumpla condena, sino con una seguridad para poder cumplirla. La corrupción dentro de este tipo de prisiones, concretas en Tailandia, ¿es frecuente? Lo digo porque se ha hablado mucho del trato de favor que ha podido llegar a tener Daniel en Samui. Que si ha estado en enfermería, que si ha estado apartado del resto de reos. No, ¿sabes lo que pasa? Que estaba en preventiva. Cuando está en preventiva se le suele tener apartado porque, claro, tú imagínate si mañana es declarado que es inocente y en la cárcel ha tenido violencia, como han tenido algunos ciudadanos extranjeros. Entonces, cuando son extranjeros, ante las autoridades locales están en preventiva, se les suele tener un especial mimo, ¿no? Porque por no tener problemas diplomáticos con el país donde termine. Una vez que ya son condenados, las condiciones son las mismas.
Escuchaba el otro día respecto al tema de las cárceles, al final, en todas, es una cárcel. Y hay una moneda común, la que sea en cada país. En unos platica, en otros, por ejemplo, allí efectivamente existe un economato, pero no todo el mundo puede tener dinero para comprar economato. Entonces, la moneda de cambio, por ejemplo, ahí en Tailandia suele ser el café. El café. El café es un vicio. Y yo puedo comprar más café que tú. Bueno, pues, ejemplo, ¿qué puedo hacer con un café? Si tú no tienes dinero para el café y tú necesitas café, y yo tengo 5 cafés y tú no tienes ninguno, pues a lo mejor yo te doy 2 de mis cafés y, por ejemplo, para que la gente lo entienda, a la hora de ducharme yo me puedo duchar antes que tú, porque al principio hay agua y luego a lo mejor no hay agua. Digo para que cojamos un poco el ejemplo, ¿no? Que nos entendamos. Entonces, ¿eso es corrupción? Bueno, trato de favor. Bueno, al final, como en todos los sitios, como en la sociedad, hay ricos y pobres, pero aquí en Bolivia, en Sudáfrica o en una cárcel de Estados Unidos, no nos equivoquemos. No, Tailandia no es un factor diferencial carcelario, ¿vale? En este tipo de prisiones, Javier, también se compra la seguridad de uno mismo, ¿no? No la seguridad de uno mismo. Es un poco también lo que te comento. Si yo hay presos que les puedo conceder el favor de darles algo a cambio, que es esa moneda que te estoy contando, porque tabaco no hay, pues está prohibido, y más en las cárceles de máxima seguridad de Bangkok. Pero si, por ejemplo, que te decía café o comida, pues bueno, al final yo, si tengo más comida, yo puedo negociar con esa comida. Esa seguridad que te permite, a ver, en una cárcel que te he dicho que son toda la gran mayoría de asesinos, pues poco vas a poder conseguir. Pero en una cárcel, digamos, de menor dato, bueno, pues que puedas estar, es un ejemplo. La celda es una celda abierta, por ese lo que te contaba, donde hay un baño público, hay un agujero, un turco. Los que somos veteranos, claro, si tú tienes que dormir al lado de un agujero, que es una fosa séptica, donde, con perdón, 50 tíos cagan, pues cuanto más lejos estás, mejor duermes y mejor vives. ¿Vale? Entonces, claro, el dormir más lejos tiene un precio. Pues es 5 cafés, un pollo o una bolsa de patatas. Claro, ¿entiendes un poco el ejemplo? Perfectamente. Entonces vives mejor, claro. No me quiero ni imaginar el tener que dormir al lado de una fosa séptica. O sea, no me lo quiero ni imaginar. Escucha, con cucarachas, bueno, eso sí que es verdad, cucarachas de este tamaño que las he visto yo, y ratas como gatos. Eso es una realidad, eso sí que no es una leyenda urbana puesta por los ingleses, eso es verdad, ¿sabes? Igual que te digo una cosa respecto a la leyenda de la dureza, bla, 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 el tema de los mosquitos, cucarachas, ratas, eso, lo que quieras. Yo te había leído en una entrevista que decías, Daniel, en la prisión de Samui no está tan mal, y si va a Bangkok tampoco estará tan mal, pero si tuviese que estar en una prisión japonesa, ahí sí que sufriría. ¿Por qué? Sí, son las más, yo siempre lo digo, son las cárceles de Japón son las más duras del mundo, sin duda. Porque el Código Penal japonés está pensado no para que el reo se reintegre en la sociedad, sino para que pague por el delito cometido. Y entonces la dureza de las cárceles japonesas, sobre todo mental, es muy dura. Entonces no te permite, bueno, evidentemente el idioma es, bueno, ya ni te digo, pero no te permiten ningún tema de trato con los internos, aparte de trabajar durante 12 horas. Para ponerte un ejemplo, la comida es kilocalórica, ¿vale? Si son 1.150 kilocalorías la comida que toca, y ese día hay pollo, y el pollo se entiende que son 175 gramos, vienen pesados 175 gramos, no 200. Si va a 200 el filete, te cortan esos 175 gramos, ¿vale? Tienes que estar, en la lectura, por ejemplo, no se permite que envíen fotos, o sea, el libro no puede ir con fotos, no puedes llevar periódicos, entonces eso te va haciendo una mella que sí, tienes una cama, tienes una celda, pero esas condiciones de dureza mental es muy difícil soportarla, y más para un extranjero. ¿Qué hace? Que la situación psicológica cuando lleguen a España, después de muchos años cumpliendo en Tokio en este caso, ¿de acuerdo?, hace que cuando lleguen a España su situación mental es muy dura. Maltrato psicológico total. Bueno, desde nuestro punto de vista, desde el suyo no, así lo dice un código penal, no están violando no están incumpliendo nada que no diga el derecho procesal. Nos puede parecer diferente, nos puede parecer abusivo, pero desde nuestro prisma, no desde los suyos. ¿Qué diferencias encontrará Daniel en una prisión como la del Gran Tigre con una prisión aquí española? ¿Qué grandes diferencias puede llegar a encontrar? ¿Respecto a una española? Sí. Bueno, respecto a una española muchísimas. Una española, bueno, en Soto del Real el trato es totalmente diferente. Tú tienes tu cama compartida, tu cuarto, ¿no?, con 2 personas.
Tienes tus comidas totalmente garantizadas, tu taller, tu visionado, tu biblioteca. O sea, el esparcimiento mental en cualquier cárcel español no dejas de una cárcel, pero como digo yo, leer te evade, ¿no? O hacer cosas te evaden. El no hacer nada y estar pendiente de poder ducharte, es un ejemplo que te he puesto antes, ¿no? Si es el último, normalmente no te duchas. Pues esa supervivencia en España no la tiene. Entonces, al final algo te preocupas. Hablaba hace poco con unos que acaban de llegar y que llevaban 2 meses. Hablaba con eso, al final, donde antes te preocupas por sobrevivir día a día, ahora te preocupas porque la pasta de dientes que te han dado es que eso no te gusta, porque, entiende, ¿no? Ya son niñeces cuando vienes de pasarlas como las has pasado. Las cárceles o el código penal de Tailandia también es como un poco como el de Japón, o sea, es de castigo y no de reinserción. Sí, lo que pasa que el castigo, ¿por qué se emite? Porque uno de los motivos de la reinserción es, por ejemplo, el tema de los cursos, el tema de los trabajos, el tema para integrarte en la sociedad, ¿no? Repito, eso es lo que dice blanco sobre negro un libro, luego se puede cumplir o no. O sea, la literatura es muy bonita, también en Hispanoamérica todos los códigos penales es una mezcla del español y el italiano y están pensados en la reinserción. Evidentemente, reinsertarse es muy difícil cuando en tu cárcel en vez de 700 hay 5.000. Pero bueno, es un poco la literatura. Entonces, en las asiáticas no está pensado por la mentalidad de ellos en la reinserción, sino para que se pague ante la sociedad. Ese que se paga ante la sociedad, cuando no hay pasta, pues es la mejor manera de decir, mira, no están haciendo nada, están pasándolas como Caín y ya están pagando ante la sociedad. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es en China. En China, que sí que existe la pena de muerte y que sí que está ejecución, la familia del ejecutado tiene que pagar la bala por la que se le va a ejecutar. El gobierno chino hasta ese punto llega, sí, claro. O sea, fíjate hasta qué dureza estamos hablando. No solo van a matar a tu hijo, sino que tienes que ir a la cárcel antes de ejecutarlo y pagar la bala. Madre mía. Claro. Madre mía. Eso sí que llama mucho la atención, que a la misma familia también lo hagan partícipe de un crimen que haya cometido el hijo. Sí, es así. Es así. Hermano, por eso en muchos sitios es un deshonor. O sea, para ellos es una causa máxima de deshonor de las familias, el tener aquí en una cárcel. Sí, es algo también de honor. ¿Daniel corre peligro en prisión? No, pero son... Bueno, te lo que te conté antes, depende, pero no, Daniel, ninguno. Te he dicho antes al principio que hemos tenido un español que ha ido de Quijote. Claro, chico, entiéndeme, esto es una cárcel y tú eres el de fuera. Si te pones bravo, aquí les hay más bravos que tú, pero en Tailandia, en Colombia o en Sebastopol. Entonces, bueno, entiendo que no. También depende del comportamiento de Daniel o de cualquiera. Cuando hablas de prisiones peligrosas, hablas mucho de las latinoamericanas y en una entrevista que te escuché hablabas de Bogotá como una cárcel muy peligrosa, ¿no? No muy peligrosa. Estamos hablando de la Champions League, como dicen en Colombia. Esto es la universidad, papá. Claro, estamos hablando de otro tipo de delincuencia. O sea, a nadie se le escapa que Colombia es un país armado, con un índice de peligrosidad menor que el que había, pero donde todos los días hay sicariato. Es verdad que a día de hoy Ecuador las cárceles están siendo muy peligrosas por el tema del narcotráfico, porque están muy vinculados también con México, pero al final en el ADN de la delincuencia en Colombia, no del colombiano, sino digamos de esa delincuencia, porque evidentemente no se están pegando tiros por Bogotá, pero el índice de la delincuencia, que es el delincuente, la rata que dicen ellos, no te está, vamos a ver, aquí raro es el ver un atraco a mano armada. Ya prácticamente no tenemos conocimiento antaño, ¿te acuerdas? Cuando era niño, le han robado un banco a mano armada. Que para robarte un celular te ponen una pistola. O para robarte nada te ponen una pistola o te pegan 2 tiros, no preguntan. Todavía estaba yo, tenía que estar, acaban de entrar, estaban en la entrada, bajaban de la furgoneta dos pelados que dicen ellos, 18 y 19 años, 2 críos. Y los dos habían por sicariato. Habían matado ya a más de 3 personas. Y hablamos de $500. De una mierda, pero es así. Pues claro, ese tipo de violencia, cuando entras dentro, tú eres, con perdón, una mierda. Tú eres un español que llevas 3 kilos de cocaína en El Dorado. Cuando llegas allí, ¿tú quién eres? ¿Entiendes? Sí. Claro. El extranjero eres tú, como tú decías antes. Sí, claro, pero encima no has vivido en nuestra sociedad ese tipo de peligrosidad.
No hace mucho yo vi un documental, creo que fue en Discovery, en el que salía una prisión en México, si no me equivoco. Y lo más curioso es que mezclaban a los cárteles. O sea, los mismos cárteles estaban mezclados entre ellos dentro de prisión y que, claro, había venganzas entre los mismos cárteles dentro de prisión. O sea, eso nos parece algo que aquí en España sería inconcebible que metiesen a dos bandas. Sí, eso hay políticos que ante la sociedad se les ocurre. Eso pasó hace poco en Ecuador, cuando escuchasteis que hubo casi 60 muertos en la cárcel del Turi en Cuenca, en Ecuador, y 40 y tantos en el litoral, en Guayaquil, porque no se ocurrió otra cosa que a la autoridad local el decir, vamos a meter a los dos, no me voy a meter en tecnicismos de bandas de narcotráfico, pero para que nos entienda todo el mundo, imaginemos que en la misma cárcel metemos al cártel de Cali y al cártel de Medellín. Sí. Pues evidentemente ni el cártel de Cali ni el cártel de Medellín son conocidos porque recen, ni lean la prensa, ni se pongan a hacer youtubers, ¿entiendes? Entonces, claro, lo que hacen es pegarse tiros desde que entra hasta que salen. Y los guardias, ¿y qué hace la guardia? La guardia es refugiarse. Entonces, claro, el político dice, bueno, esto es así, no es así, al final mueren 50, tiene que entrar, como pasó en Guayaquil, el ejército, porque no entra la policía, no, tiene que entrar el ejército a puro fuego, y tenían más armamento los internos que los propios militares. Y te digo que yo he entrado, mira, una cosa que te decía para que veas la suerte de país que tenemos, es que el único país que ha entrado en la cárcel de Guayaquil, donde había 100 españoles y uno bastante jodidos, fue el cónsul general con nosotros, acompañados del ejército. Y nosotros no íbamos a este festival, pero teníamos que dar asistencia a un español que estaba muy jodido. Y nosotros dijimos, vamos para adentro. Nuestro se nos muere. ¿Me entiendes un poco lo que va? Sí, sí, sí. Es así, no es ir de héroe, es que es nuestra labor, no es intentar que este español, que no tiene nada que ver, pero es que había sus fusiles de asalto. Nosotros se nos salió un tío andando con una granada atada, una granada de mano. ¿Pero cómo es posible eso dentro de una prisión? O sea... Bienvenido. Me cago. Es así. Esto es así. Es que, vamos a ti te parece raro. En aquellos países, bueno, no, me parece lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque las armas están en la calle, no. O sea, mis ojos han visto una discusión entre un Uber y un señor en un coche en un semáforo y ver cómo abren la puerta y sacar una pistola. No te lo estoy contando, yo lo he visto. Hostias. Hombre, es que con lo que me estás contando, por ejemplo, me está viniendo, que imagino que lo habrás visto también, la serie Narcos, en la que cuando Pablo Escobar llega a un acuerdo con el Estado y se crea él su propia la catedral, sí, lo conozco, sí. Y se crea arriba. Eso es. Sí, se crea la cárcel, sí. Donde esa prisión, pues bueno, allí había absolutamente de todo. Había prostitutas cuando ellos querían, había drogas cuando ellos querían y había armamento cuando ellos querían. Incluso, si no me equivoco, si la historia no está mal, tenía un túnel hecho que iba directamente hacia la hacienda. O sea, que vivía como en su casa. O sea, que realmente no cumplían pena. Sí, pero pena. Es que hay que tener una cosa muy en cuenta. Vamos a ver, cuando tú hablas de los funcionarios de prisiones, el IMPEC, por ejemplo, en Colombia, es una persona que gana 250 euros. Entonces, la cadena de custodia, esto es un juez que impone una sentencia, o sea, un fiscal, una policía, una detención, y un juez que condena a alguien para cumplir condena. Claro, estamos hablando que esa persona que está ahí dentro, por un ejemplo, pues es una persona que tiene 25 millones de dólares procedentes del narcotráfico. ¿Entiendes? Y que va con su propia seguridad. Que entra con sus 4 o 5 sicarios dentro del penal. Mira, yo voy a poner ejemplo. Y me duele prender a decirlo porque lo recuerdo y me suena mal. Hace 2 meses, poniendo la modelo, yo conocí al nuevo teniente que iba a dirigir la prisión, ¿vale? Yo me reuní con él un jueves. Me ha cambiado al teniente anterior. Tenemos muy buen trato con las instituciones penitenciarias porque saben que nosotros vamos a, igual que con los internos. Yo con los internos locales, con gente muy peligrosa, tengo un trato muy bueno porque llevamos muchos años y nos conocemos todos. Y saben que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Vamos a ver a los españoles, no nos metemos en problemas ni en historias, ayudamos a nuestros compatriotas, a los españolitos, hablamos un poco de fútbol, Madrid, Barça, pim, pim, pam, pam, y chao, papá, ¿entiendes? No damos papaya. Entonces, entró un director nuevo, un teniente nuevo, un coronel, perdón. Entró el coronel entró al penal poniendo una disciplina, una orden dentro del penal. El ambiente, yo estuve con él, estuve en la dirección, o sea, en las oficinas, yo bajo para abajo, me voy al 6, que es donde están los españoles,
yo pregunto y me cuentan el ambiente está raro. ¿Por qué? Porque ha entrado poniendo ley y orden, algo normal, ¿no? Tú estás dirigiendo una cárcel. El lunes lo acribillaron a balazos. Madre mía. ¿Entendiste? Es que es así. Entonces, ¿cómo te lo explicas? Bueno, pues al final, ¿qué haces? Porque tú tienes familia e hijos, ¿eh? Claro. No es corrupción, es supervivencia. Lo que pasa es que tú lo explicas desde un punto de vista, claro, tú estás acostumbrado, tú pisas esas prisiones, ¿vale? Pero tú entiendes que la mayoría de los que estamos viéndote, una prisión no la hemos visto ni tan siquiera muchas veces ni de cerca, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de esas prisiones en otros países, donde pues estás hablando que hay armamento dentro de la prisión, que se acaban de cargar al director de la prisión, ¿no? ¿Vosotros cómo lo vivís? O sea, vosotros no vais con miedo. Yo entiendo que tú estás acostumbrado, son 10 años haciendo esto y ejerciendo esto, ¿no? La primera vez que te ponen un revólver, que me pusieron a mí en Panamá, pues evidentemente tienes miedo. Te ponen un revólver en el estómago un tío, pues evidentemente no es precisamente el plato con gusto. La segunda vez ya sabes cómo actuar, sabes por dónde van. De repente es un acto intimidatorio. O sea, no van matando a la gente según entras. Ese armamento que te estoy contando es cuando el gobierno, como decías tú, mete a dos bandas rivales. Mete a dos bandas rivales, pues todo tiene un precio. Por platica baila un perro. Cualquier colombiano que esté viendo sabe esa frase mítica que es por platica baila un perro. Entonces, lo que tú tienes que saber cómo actuar y tú qué vas a hacer. Tú no molestas. Nosotros no molestamos. Siempre lo saben. Es ni sapos ni bofias, ni somos chivatos ni policías. Esto queda aquí, lo que pasa aquí queda aquí. Nuestro trabajo es ayudar a los nuestros. Entonces, cuando dicen, no, pero con la situación que hay en las carcelarias de hacinamiento, muerte, usted no hace. No, mire, nosotros no somos Naciones Unidas. Para eso hay instituciones mundiales maravillosas, perfecto. Nosotros somos más 34. Hay un ciudadano español, hay un problema, y nosotros actuamos para ayudar a ese ciudadano español. En este caso, para que cumpla condena. Repito, que la gente se piensa, no, que queremos que cumpla condena, pero que no se nos muera, ¿eh? Nosotros no podemos tolerar que un español muera como un perro en una cárcel de ningún sitio del mundo, ¿eh? Como tú decías al principio de esta entrevista, actuar como si fueras un fantasma, ¿no? Pasar por allí, por aquellas prisiones, como que no estás, tú vas a hacer tu trabajo. Correcto. Correcto. Y ya está. Y luego somos, como te decía, una cosa muy importante que nosotros más nos llena, que por eso me estaban llamando ahora, estamos en directo, son las familias. O sea, somos los ojos para los familiares. Somos el contacto con ellos. El explicar a una familia, mira, esta familia que te he dicho que ha sido detenido el sábado, que se pondrá en contacto seguramente hoy o mañana ya el detenido, explicarle, es muy duro, pero desde el primer minuto uno somos muy claros. Mira, ha sido detenido por esto va a ser así, esto funciona así, esto es lo que se le puede hacer, lo que no se le puede hacer, e intentar, por ejemplo, evitar muchas veces timos de intentar abogados que no existen, timos de llamadas para pedir dinero, explicar un poco todo y el tiempo que va a tardar hasta que llegue a España, ¿vale? Bueno, pues de momento es una luz al final del túnel que no tenían hasta que llegáramos nosotros. Y ese es nuestro trabajo también, ¿vale? Y que nos sentimos más orgullosos. O sea, cuando te llama la madre llorando y poder explicarla, calmarla, saber que evidentemente hay por el motivo que sea, un error en este ser querido y por eso ha sido detenido, pero que va a haber una salida, que nosotros de estos 3.800, yo te digo que más de 3.000 ya están en la calle trabajando y mira, la reincidencia es otro de los puntos que no tiene el ciudadano español que comete un delito en el extranjero. Porque el ciudadano español que es por incidente, o sea, que comete delitos en nuestro país, no se va a llevar cocaína, ni a traer cocaína de Bolivia, Pues sigue entrando y robando móviles o sigue entrando y robando, ¿entiendes?, en España. No se va a hacer nada. ¿Por qué? Porque es gente que vive, como tú sabes, de la polirreincidencia en el delito. ¿Has tenido que decirle a alguna familia que no puedes ayudar? Sí, claro. Cuando son delitos de sangre, ¿no? Por ejemplo. Claro, delitos de sangre, correcto. Hace poco ya te digo, tuvimos una condena en Ecuador por un delito sexual. Claro, nadie tiene un hijo ni educa para que sea un violador. Una familia totalmente normal, 4 hijos, por desgracia, pues uno de ellos, con perdón por la madre, pues, hijo puta, con perdón en el sentido por el delito cometido, ¿de acuerdo? Que no tengo ningún tipo de respeto a ese tipo de delitos ni a ese tipo de personas. Pero la madre estaba aquí destrozada. Y ni tenía problemas económicos, ni problemas de educación, una familia totalmente normal, clase media. Pero la madre, el padre no quiso saber nada. Pero la madre siempre se echaba en cara que algo podía haber hecho ella, que en algún momento no se dio cuenta de la actitud de su hijo, ¿entiendes, no?
Es que Claro, es muy duro cuando viene una madre así. claro, tú antes has comentado que a los familiares sí que le dais cobertura, aunque al reo Claro. no, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, ¿de qué manera le dais cobertura a la madre? ¿Asesorándola? A la madre o Claro, al padre, ¿no? para empezar, cuando Asesorándolos. te llama a explicarle cómo va a funcionar, pero no tienes ni puñetera idea, y te llaman, oye, me pasa esto, pues explicarle, mire, usted puede meter en Google lo que quiera, le va a salir de todo. Yo le voy a contar la realidad, no Google. Yo le voy a contar lo que hay. Por este delito le va a caer esto de condena, va a estar en estas circunstancias, va a estar en esta cárcel, estos son los periodos que tiene mínimos de cumplimiento. Entonces, esto es un poco esa pequeña luz. Y luego, cómo poder ella comunicarse, cuándo tendrá un derecho a llamada, que normalmente tardan un mes hasta que tengan la tarjeta, cómo se producen estas llamadas, qué llamadas tiene que denegar porque son extorsiones. Bueno, es un poco darle ese asesoramiento y luz. Hablas de extorsiones. ¿En qué sentido? ¿Quién extorsiona a la familia? A patadas. O sea, muchas veces abogados que no son ni abogados diciendo por lo típico, oye, mira, si usted me ingresa 5.000 euros, pues su hijo o su hija no va a ingresar en prisión porque yo me voy a encargar de hacerle llegar al juez una parte y hacen el ingreso por desesperados, intentan sacar el dinero donde sea. Y cuando han hecho el ingreso, pues ni es abogado ni nada, porque evidentemente va a ir a cumplir condena porque ha cometido un delito. Y pues se piensa, claro, tú con la mentalidad tuya de que es un país más pobre, se piensa que un juez es un juez. La persona con unos estudios, un conocimiento y un criterio, y no se va a dejar primero de comprar porque nadie le va a comprar, sino que te está llamando no es ni abogado, es un estafador. Pero cuando hablas de que hay cárteles que, bueno, lo decía tú, 25 millones de dólares que tienen, ¿esto no puede llegar a comprar la justicia? Eso ya nosotros no tenemos que hacer ningún español de esas cantidades. No, fíjate, más que la justicia no, porque por eso están dentro. Decías tú antes que en la cárcel tenían de todo. Claro, es más fácil tener de todo con 25 millones de dólares o con 200 millones de dólares que no un pelado que ha tenido que ir a por 4 kilos para que le dieran 10.000 euros porque debe dinero en España al banco X, ¿entiendes? Sí. Hablando de prisiones y de españoles, ¿cuántos españoles hay ahora mismo en prisión en Estados Unidos? Pues mira, Estados Unidos también no estamos en algo te iba a decir. Ahí sí que el delito es de todo tipo. También es verdad que en Estados Unidos hay mucho doble nacionalidad, ¿vale? O sea, con doble nacionalidad, que cuando son detenidos optan por la ciudadanía española. Por eso que te decía de la cobertura, Te voy a sacar ahora mismo. Mira, en Estados Unidos tenemos 32, ¿de acuerdo? Que tenemos desde estafa, abuso de menores, secuestro, por asesinato, extraditables también, o sea, que se tiene alguna requisitoria por parte de la Audiencia Nacional, están detenidos pendientes de traslado a España, por droga, por falsificación, un totus revolutum. O sea, Estados Unidos al final un poco de todo. Muchos de ellos, como te comentaba, son doble nacionalidad, tienen doble nacionalidad y cuando son detenidos pues prefieren utilizar la nacionalidad española que la nacionalidad de origen. Cuando tienen la doble nacionalidad, ¿también los ayudáis y los apoyáis? Sí, claro, es un ciudadano español. Lo que pasa es que la mayoría de ellos aquí en Estados Unidos, como te he contado, son delitos que nosotros no damos cobertura. No abarcáis. Está claro que la mayoría son de Claro. sangre o son de... ¿Y cuántos de ellos hay ahora mismo españoles en el corredor de la muerte? No, en el corredor de la muerte no por perpetua sí. O sea, recuerda que solo estuvo en su día Santiago Ibar, que se le derogó aquella pena de muerte pasándole una cadena perpetua. Entonces, bueno, lo que pasa es de un centro penitenciario que es el corredor de la muerte, sigue estando en una cárcel federal. Estados Unidos están estatales y federales, evidentemente son las que dependen del gobierno, son más duras. Bueno, en la cárcel estar 22 horas tú solo en un sitio de 4x3, 22 horas de hormigón, es una dureza mental jodida, ¿eh? Hombre, ya me imagino que tiene que ser muy, muy, muy duro. No, yo a veces lo digo, pero a mí dame una cárcel de Perú, por hacerte un ejemplo, de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba o la que tú me quieras dar, o sea, Palmasola, me tengo una foto de Palmasola, en la cual hay un totus revolutum, miles de personas, pero tengo el trato humano, tengo el poder estar con otros españoles, el poder estar por la mañana, ¿me entiendes, no? Sí, sí. Que no estar yo solo 22 horas, por mucho que tenga una cama y un retrete. No sé hasta qué punto, yo luego prefiero lo primero. No, psicológico te destroza, psicológicamente te va destrozando, claro. Estar encerrado 22 horas. Cuando hablamos de las prisiones norteamericanas, y ya vamos concluyendo, que no te quiero robar más tiempo. Cuando hablamos de las prisiones norteamericanas, ¿son prisiones para reinsertar? ¿O todos estos países que tienen pena capital, que tienen pena de muerte, ya no es tanto la reinserción?
No, la mentalidad americana es que el que la hace la paga. Es la mentalidad dentro de la población norteamericana. Como te he contado, dos tipos de cárceles, estatales y federales. Las estatales son delitos menores, entrada y salida de delitos comunes, pero para delitos gordos la mentalidad de la gran mayoría de estados, como tú sabes, es que el que la hace la paga. Y en el que no está la pena de muerte está la cadena perpetua, ¿eh? Bueno, pues es una manera de pagar ante la sociedad por ese asesinato o ese delito cometido, teniéndoles ahí. Luego es curioso porque en Estados Unidos se hace la evaluación ante el contribuyente de cuánto le cuesta al contribuyente tenerlos ahí, ¿eh? O sea, que es que tiene también los americanos hasta su último punto respecto al tema económico, hay que rendir cuentas de cuánto vale. Entonces, por eso, cuando esas películas, ¿no?, que se tienen limpiando carreteras y haciendo cosas, es para que la sociedad piense que si ese señor me cuesta $100.000, bueno, pues sepan que por lo menos me está limpiando las carreteras. Vamos, que eso lo está pagando él, ¿no? Se está pagando la Sí, pensión. para que la gente tenga esa sensación de, mira, este tío no le está encima yo que me ha robado el coche, le voy a estar pagando la mamanduca. Para ir concluyendo, has estado últimamente en Bangkok, la semana pasada, si no me equivoco, ¿verdad? Hace 15 días, sí. 15 días. Y nada, ¿cuál es la próxima prisión que tienes que ir a visitar? Pues ahora en agosto hacemos un stand-by, es el único mes donde paramos, porque por desgracia en agosto es donde van a ser, por histórico, donde más detenciones va a haber. Tienes que entender que el narcotráfico actúa, que ante grandes flujos de movimientos es donde más intenta meter mulas, claro. ¿Por qué? Porque cuanto más movimiento en los aeropuertos, mayor cantidad de drogas se puede pasar. Entonces, agosto es un mes para nosotros prácticamente inhábil, salvo alguna urgencia médica y nos toque salir pitando para allá, mandar un médico para allá. Y a partir de septiembre, pues mira, Japón ha crecido muchísimo este año. Como podéis saber, Japón ha crecido respecto al turismo porque el yen se ha devaluado. Está habiendo muchísimo turismo a Japón y está habiendo más detenciones que nunca. Vamos a ver, no llegan nunca a los puntos de Marruecos ni de Colombia, pero bueno, que haya 10 españoles detenidos en Fuchu, pues es una cantidad alta. Pero ahí, por ejemplo, lo que hacen es meter, se utiliza para meter sobre todo éxtasis. Vale. Por parte desde Holanda. Entonces se lleva éxtasis que a nivel, en la sociedad nipona es igual de valorado que la cocaína. Entonces se utilizan a estas mulas españolas para meter dentro del turismo éxtasis. Pues eso te iba a preguntar porque, claro, a mí no me encajaba ahora de que Japón fuese un país exportador de drogas. No, entrada. Por ejemplo, en Chile tuvimos una época en la cual se utilizaban, les llamamos los ida y vuelta. O sea, han detenidos españoles tanto saliendo como entrando. O sea, entraban con éxtasis, con drogas normalmente, o sea, que son drogas de laboratorio que se producen normalmente en Holanda y en Bélgica. Entonces, claro, la ruta hacia Chile, desde Holanda, desde Schiphol, no había vuelo, lo hay desde Barajas. Entonces utilizaban mulas españolas para llevar éxtasis. Pues aclarado, muy aclarado nos has dejado todo. La Fundación Más 34. Javier, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado. Nada, el placer ha sido mío, me gusto, me alegro que tengáis tantos seguidores. Sigo empeñando y que, como digo yo, viajar es maravilloso, el mundo es increíble, hay casi 1 millón de compatriotas por todo el planeta, es una de las grandes cosas que un día me gustaría poder hablar en algún sitio, el que es la marca España y que es ser español, ¿de acuerdo? No es una bandera, no es una ideología, es el que te encuentres. Yo me acuerdo un día estando un español, a tomar por saco, eso estaba en el centro de Australia, o sea, estamos hablando de después de 36 horas, 7 de coche, que además te pone un cartel de eso de próxima gasolinera a 150 millas, como diciendo, si no echa usted aquí, no va a tener usted nada. Oye, y de repente, claro, hablar por el móvil y cómo vino un chaval que estaba estudiando allí y es como te quedas, un chico de Valencia, era, perdón, ¿me entiendes? ¿No? Esto es la grandeza del país como tenemos y cómo te quedas hablando a alguien que acabas de conocer como si fuera tu hermano de toda la vida, ¿no? Es cierto esto, sí. No, es maravilloso. Mira, el tema de lo que nos separa aquí. Cuando tú estás aquí, somos todo lo mismo, ¿no? Es curioso porque cuando estás hablando en Valladolid, nosotros tenemos oficinas en Valladolid y en Madrid, pero si yo ahora mismo voy a Madrid y me encuentro alguien de Valladolid, dice, coño, de Valladolid, preguntas de qué barrio, ¿vale? Si me pillara en Valencia, diría, si me pillas ya más lejos, y al final cuando estás, con perdón, a tomar por saco, ya no digo que soy ni del barrio este, ni de la calle esta, ni esta ciudad, ni esta comunidad autónoma. Tú ya eres español, ¿entiendes, no? Exacto.
No nos separa nada. Y ahí no me pongo a discutir si tú votas a este, si tú... No, no, no. Ahí somos todos... Hay algo que nos une. Y eso es la grandeza que tenemos que tener en cuenta todos. Y es verdad. No conozco ninguno que nos haya dicho, no, mira, es que nosotros no queremos ser españoles, ¿me entiendes, no? No, nosotros estamos para ayudar y hay algo que nos une. Es así. Nos separan aquí un poco de cosas, pero lejos nos une esta. Está claro, sí, y además tienes toda la razón. Yo a lo mejor cuando he visitado algún que otro país y escuchas a algún español, siempre dices, hostia, mira, son españoles. Siempre haces eso, ¿no? Mira, son españoles. Siempre. Y ya no me quiero imaginar cuando te vas a 5.000, a 10.000, a 15.000 kilómetros, ¿no? Que todavía estás, pues luego te dices, en Australia, que a saber que ahí estás perdido y escuchas hablar en castellano. No, y encima, por ejemplo, las cárceles están siempre... Me acuerdo que fui a... Los peruanos que nos pueden estar viendo. Fui a Perú, esta salita colonias en el barrio del Callao. Evidentemente las cárceles no están en el barrio Salamanca, ¿entiendes, no? Están en las partes más... Los barrios o los conos, como dicen en Perú, más feos, es donde se encuentran los centros penitenciarios. Salíamos de la cárcel, en aquella época casi 300 españoles, o sea, todo el día desde las 7 de la mañana a 7 de la tarde, con los servicios médicos haciendo un chequeo médico a todos. Bueno, hemos destrozado. Entonces, cuando vamos con la combi, vimos un letrerito pequeño, un cartel que ponía caques, que son pasteles, la española. Coño, paramos. Oye, en ese barrio, con perdón, humilde, a tomar por saco de nada, una señora de Albacete, tío. Y nos quedamos como... O sea, sí, que se casó con un peruano aquí en Castilla-La Mancha, tuvo los hijos, le pilló la crisis, se retornó evidentemente el peruano a su país, vino ya con ella y montó su pequeño negocio. Bueno, pues para nosotros era una emoción el sentirte que una española allí no en el sitio turístico, no estamos dando Miraflores San Isidro, no, en el fuera de... Era pues sí. Uno más, ¿no? Sí, te entiendo. Si, por ejemplo, yo qué sé, a Londres y ves un bar de tapas españolas y dices tú, hostias, pues me voy a venir a comer aquí. Y coges y te vas a comer al sitio de tapas españolas, que mira que puedes elegir otros lados, ¿no? Pero te vas al de tapas españolas porque te sientes como más cercano, más en tu casa. Y es verdad. Correcto. Es cierto, es Es cierto. así. Javier, un abrazo, muchísimas gracias. Un saludo para lo que quieras, cuando quieras. Tienes mi teléfono, yo que te puedo ayudar, encantado. Y nada, quiero recordar a la gente que la Fundación Más 34 pues es una fundación para ayudar a los presos españoles en el extranjero, pero sobre todo que quede claro, no a todos los presos. Hay una línea roja que ellos no cruzan, que son los delitos de sangre, los delitos de agresiones sexuales y terrorismo, si no me equivoco también, ¿verdad? Correcto. Son los que esa línea roja lo sentís mucho, ayudáis a la familia, pero al preso no compartís. No. Éticamente creo que también es lo correcto. Es mi punto de vista, ¿eh? Y es el nuestro, oye, nos tratamos de cualquiera, hay muchos abogados que me dicen, pues sí, pues no, yo siempre digo una cosa, mira, en un delito, ya te he acordado, en un delito hay un sujeto, un pasivo y un activo. El sujeto activo es el que desarrolla la acción, el que comete el delito, ¿de acuerdo? Y el pasivo el que la recibe. En el delito de un homicidio está el que mata y el que muere. Si al que muere le pregunta si quiere morir, evidentemente diría que no, antes de morir, igual que la mujer violada. ¿Sabéis la diferencia del tema de droga? Que en el sujeto pasivo es alguien que hoy, en Ibiza, en Málaga, en Valladolid, va a meterse 1 gramo de cocaína y va a pagar 100 pavos porque se le ponen los huevos, con perdón. Ya está, es así. Fíjate la diferencia. Exacto. Voluntariamente quiere que ese delito se cometa para él lo pueda disfrutar. Eso es. Pues lo dicho, Javier, un placer. No te me marches, ¿vale? Ciérrate el micro que quiero hablar contigo 5 minutitos, que yo ya cerramos el directo y quiero hablar contigo 5 minutos. Vale, pues... Lo dicho, ya nos vamos, acabamos, cerramos el directo. Espero que os haya gustado. Para eso tenéis que ir dejando likes en el vídeo, que se vaya posicionando. Y dejar vuestro comentario bajo vuestro punto de vista, lo que hemos visto, lo que nos ha estado explicando Javier. Ese repaso por las prisiones extranjeras y sobre todo esa cantidad de presos españoles que están cumpliendo condena en esas prisiones extranjeras. Sobre todo, la manera en que está viviendo también Daniel Sancho en esa prisión de Samui y la que posiblemente le acabe tocando, la que acabe marchando, que será la Gran Tigre, y ese mundo carcelario que a nosotros, pues la verdad, nos pilla muy de lejos y no conocemos como él nos ha explicado.